Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer por fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues si pudieran cerrar las puertas de medio, por favor. Muy bien, bueno, pues vamos a ver qué podemos entender esta tarde, porque prácticamente pues no tendríamos que estar aquí, no habría la menor necesidad de estar aquí, puesto que lo que yo voy a decir ya se supone que ustedes deberían de haberlo vivido y entendido en su propia vida, porque no puede ser posible que Dios les hable a ustedes solo en determinados momentos y en determinados momentos no. Eso es imposible. Si Dios no les ha dicho nada durante el resto de su vida, lo más probable es que no les va a decir nada ahorita. Y sería tiempo perdido para ustedes y sería tiempo perdido para mí. Como lo sería prácticamente desde el punto de vista humano. Sin embargo, pues vamos a ver qué podemos entender. Porque la vida toda de ustedes, la de cada uno de ustedes, no ha sido más que un largo proceso de misericordia, de gracia, de vida, que nosotros no hemos encontrado, no hemos visto, no hemos descubierto o no hemos vivido, porque estamos ocupados en nuestra propia vida. Porque ustedes saben que la mayor tentación para los católicos, para la vida cristiana, es simplemente ocuparnos. De hecho, el demonio quiere, Satanás quiere que ustedes se santifiquen y que se santifiquen pronto y que se santifiquen con su propio esfuerzo. Satanás les dice a ustedes: si ustedes quieren ser santos, muy bien, a trabajar, pero santifíquense ustedes solos, sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos construir la vida cristiana a base de esfuerzo propio de todos los días, sin tener que depender de Dios? Porque imagínense, lo peor que nos puede suceder es tener que depender de Dios. Porque hay dos palabras simples que cada Navidad nosotros deberíamos de recordar. Y esas dos palabras pues son el abandono en Dios y la confianza en Dios. Esas dos cosas, esas dos palabras no las conocemos. ¿Sí? Se nos dificulta poder creer en Dios. Es más, creemos que de lo que se trata es de pasar la vida haciendo un esfuerzo propio de
tener que estar soportando ciertas cosas y practicando ciertas cosas y vestirnos de cierta forma y aparentar que somos ciertas cosas, y que al final Dios nos recompense con una estrella en la frente porque hayamos hecho el bien. La vida cristiana no tiene absolutamente nada que ver con el esfuerzo propio. ¿Sí? Nosotros quisiéramos que Dios recompensara la virtud. Todas las cosas buenas que hacemos, las cosas que hacemos por los demás, lo que hemos dejado de comer, los programas de televisión que ya no vemos, la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, las veces que venimos a misa. San Pablo fue un hombre virtuoso. Y él mismo lo dice. De los fariseos, cumplidor de la ley, yo era el primero, dice San Pablo. Dios no premia la virtud, Dios premia la santidad que Él mismo hace o lleva a cabo en cada uno de nosotros. Entonces, a veces podemos llegar a caer en la tentación de pensar que la vida cristiana consiste en portarse de cierta forma, en no hacer ciertas cosas, en no tener televisión en la casa o cosas así, cuando la actitud principal, lo único que Dios nos pide es acoger a Dios, entender a Dios, recibir lo que Dios nos da. No ha habido oportunidad, no ha habido día o acontecimiento o persona que no ha sido instrumento de Dios para dirigirse a ustedes, para hablarles a ustedes. ¿Sí? Entonces, Jesús lo único que espera de nosotros es la santidad, y una santidad que Él mismo haga o lleve a cabo en nosotros, con nuestra buena disposición. Dice San Pablo, después de que él dijo, yo soy el mejor de los fariseos, por la virtud que tengo, después de unos años de haberse caído del caballo, de haber padecido todo tipo de persecuciones, de accidentes, de trabajos, de sufrimientos, él dice, en realidad yo soy lo que soy por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. ¿Cuánto nos costaría a nosotros poder llegar a entender eso? Porque nosotros quisiéramos llegar a hacer algo por nuestro propio esfuerzo. Por nuestro propio esfuerzo. Sí. Y que al final Dios nos tenga que recompensar el esfuerzo. Entonces, si se dan cuenta, el demonio quiere que ustedes estén llevando una batalla, haciendo una lucha en el lugar equivocado. Sí. ¿Qué es lo que quiere Dios? Lo único que Dios quiere es que ustedes se entiendan o se vean a sí mismos como niños. Porque allá arriba, Dios solo quiere niños. Es decir, personas que han aprendido a hacer a un lado la duda, el miedo, el temor, y con los ojos cerrados han aprendido a confiar en Dios. Y eso es algo que no sabemos. Eso es algo que no sabemos.
¿Sí? Entonces, eso es lo primero que podríamos, por donde podríamos empezar el día de hoy. Porque si nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere por su encarnación? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros, por ejemplo, al contemplar a este niño aquí? ¿Qué es lo que nos pide? ¿O por qué Él se hace niño como nosotros? Muy bien, pues hay dos palabras, otras dos palabras, aparte del abandono y de la confianza, que son a veces parte de la Navidad: el asombro y la locura. El asombro por parte de nosotros y la locura por parte de Dios. Porque nos hemos ido quedando con lo tierno de la Navidad, con la comida, la familia, las reuniones, las posadas, porque allí nos hemos quedado y se nos va lo elemental, que lo elemental es preguntarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que hemos de aprender. Entonces, para continuar, tengo que referirme a algo que ya habíamos visto con las madres cristianas, pero que si lo repetimos, si lo decimos de nuevo, pues lo entenderemos mejor para poder después continuar o terminar con lo importante. Entonces, existe un peligro serio en el que caemos la inmensa mayoría de nosotros. Como quisiéramos, como queremos llegar a Dios, encontrar a Dios. Porque fíjense, Dios no se deja encontrar. Dios no se deja encontrar. Él es el que se revela a nosotros, el que nos sale al encuentro a nosotros. Y allí, en lo ordinario, en lo pequeño, allí es donde lo debemos nosotros encontrar. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahora bien, cuando Dios nos crea, cuando Dios nos ha creado a cada uno de nosotros, pues nos ha creado con un yo personal, individual. Y en ese yo profundo, individual, allí está Él y ahí estamos nosotros. Ahí está su presencia, su imagen. Allí es donde Él nos habita. Con ese yo verdadero nacemos. Y mientras vivamos unidos a ese yo verdadero, vivimos unidos a Él y a los demás. Ese es el fundamento, el cimiento donde Dios construye la vida toda, el resto de nuestra vida. Y eso habría que agradecérselo mucho a Dios, porque si Él se ha hecho un niño pequeño, no debe haber mayor privilegio para nosotros que ser hombres y mujeres. Y Él se construyó un espacio, una casa en nuestro interior, en nuestro yo verdadero, donde Él vive. Sin embargo, no duramos así por mucho tiempo. Porque mientras crecemos,
pues vemos que hay problemas en la familia, que hay dificultades en la familia, que hay discusiones, gritos, violencia, abusos, hambre, necesidades. Entonces, el niño se construye otro yo, aparte del yo verdadero que Dios nos creó. Y no solo se construye un solo yo, falso, irreal, quizás nos construimos más de uno, o dos, o tres. Tal forma que, dependiendo de dónde estemos, o cómo estemos sufriendo, o qué estemos padeciendo, o qué es lo que nos alegra, nosotros nos colocamos detrás del yo de nuestra preferencia. Cada vez que salimos de nosotros mismos por algún problema o alguna alegría y nos ponemos detrás del yo falso, nos alejamos de Dios y de los demás. Entonces, el desafío de la vida cristiana consiste en volver a recuperar el contacto con el verdadero yo que Dios creó en mí, mi yo original que Él puso en mí cuando me creó. Porque lo que pensamos de nosotros mismos, lo que pensamos de la vida, las conclusiones a las que hemos llegado, posiblemente no tengan nada que ver con la realidad. Porque imagínense, de la mayoría de las cosas, nosotros ya tenemos figurado lo que son los acontecimientos, las personas, las cosas. ¿Sí? Entonces, en ese falso yo nos escondemos. Cada vez que tenemos un problema, nos metemos en el falso yo para poder sobrevivir. De hecho, el yo falso nos lo creamos para poder sobrevivir la violencia, el abuso, la dificultad, los problemas, los gritos, la violencia en la casa. Sí, entonces, de fondo, esa es la primera dificultad, que nos separamos de nuestro verdadero yo para construirnos y escondernos detrás de un falso yo que nos ayuda a sobrevivir. Este falso yo sobrevive por el vicio, por el pecado, por los malos pensamientos de nosotros mismos, por los pensamientos negativos de nosotros mismos. Y sobrevive solo. ¿Sí? Entonces, cuando viene un problema, una dificultad, nos salimos, dejamos la presencia de Dios y de nosotros mismos y nos alejamos de Dios y de los demás para escondernos detrás del falso yo o de los varios o diferentes falsos yos que nosotros tenemos. Entonces nos escondemos de Dios, nos escondemos de Dios. Sí. Porque nos imaginamos encontrar a Dios evadiéndonos de lo real cuando Él bajó y se hizo un niño, para que lo abrazáramos, para que lo amáramos, para que entendiéramos cuál es nuestra actitud fundamental frente a Dios y frente a la vida, la de la humildad, del abandono, la confianza. En una conversación que tuvo Santa Teresita del Niño Jesús con su hermana Celina, Santa Teresita le dice a su hermana que ella ya ha encontrado la forma de lidiar con su propia miseria, que lo único que va a hacer es dejarse guiar por Dios. Dejarse guiar por Dios. Y Celina le pregunta, ¿cómo vas a hacer tú eso?
Y ella dice, ¿qué dificultad habría en que tú le pidieras a un niño que cerrara los ojos? Y eso no hacemos nosotros. Queremos entenderlo todo, ponerlo todo en duda, en cuestión, cuestionarlo todo, preguntarlo todo, quererlo entender todo. Si esa es nuestra actitud, nosotros nunca vamos a entender que Dios se haya hecho niño. Porque si se dan cuenta, a nosotros se nos dificulta entender lo que es pequeño u ordinario. ¿Sí? Porque leyendo, por ejemplo, a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa de Jesús, pues quisiéramos tener una relación profunda, honda, un éxtasis, ¿verdad? Oraciones profundas, verdaderas, de encuentro con Dios. Y nos desanimamos cuando en realidad lo que Dios nos quiere, lo que Dios quiere para nosotros es que nos quedemos pequeños. Que allí donde estamos, en medio del pecado y de la miseria, allí nos encuentre. ¿Sí? Nosotros quisiéramos ser inmaculados, impecables, que no tuviéramos ninguna tentación y a veces me lo dicen, ¿verdad? La confesión. Todo el esfuerzo que han hecho, que ya ahorita no cometen ningún pecado y que todo está bien y que todo ha sido a fuerza de su propio poder y esfuerzo. No. Dios no los quiere allí. Dios los quiere en medio de donde están ahorita. Y que allí lo vean, lo encuentren. Que desde allí Él los levante. Porque Dios construye solo sobre la nada de nosotros, sobre la humildad. ¿Sí? Entonces, constantemente estamos escondiéndonos de Dios, jugando a las escondidas con Dios. Porque, pues imagínense, ¿qué pasa durante la semana? ¿O qué pasa durante el día con sus vidas? Pues ustedes creen que pasa lo ordinario, que no pasa nada. Es más, hasta tienen la fuerza, el coraje y el tiempo, la energía para ponerse a preocuparse de sus propios problemas. Ningún día de su vida ha sido igual. Dios ha estado siempre allí, recreándolos, purificándolos, hablándoles, cuidándolos, corrigiéndolos, hablándoles. Pero como no somos pequeños, pues nada nos asombra. Por ejemplo, pasa incluso con los elementos naturales. ¿A quién le preocupa o quién se pone a ver si llueve o no llueve? Pues más, con la nieve, que ni ruido hace, para ver que la nieve baja uno tiene que salir a verla. Si nosotros no estamos pendientes del ordinario del día, de las cosas simples del día, nosotros nunca vamos a ver a Dios. ¿Dónde ustedes se entretienen? Se entretienen en su propio falso yo, escondidos, para sobrevivir. Dicen, porque ahí estamos mejor. Pero ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Es prácticamente imposible que ustedes quieran estar resistiendo el momento presente y vivir bajo la voluntad de Dios al mismo tiempo. Esas dos cosas se contraponen como el agua
el aceite. Así no vivimos. Así no vivimos. Los demás, ¿cómo están los demás frente a nosotros? Pues están con sus defectos, con sus debilidades, con sus virtudes. Y Dios nos los ha puesto allí para que los amemos como son. Nosotros no tenemos que recrear a los demás, ni esperar que sean otra cosa de lo que son. Sí, porque imagínense, si nos esperamos a poder amar a los demás, cuando los demás sean perfectos, se van a morir sentados. Los demás son lo que son. No sabemos por qué actúan como actúan, no sabemos por qué hablan o dicen lo que dicen. No sabemos nada. El único que sabe es Dios. Pero si emitimos un juicio en el mismo momento en que pronunciamos un juicio, comienza a seguirnos por atrás y tarde o temprano nos alcanzará. Sí. Entonces, los demás son lo que son y están ahí. Y podríamos nosotros aceptarlos y acogerlos y entenderlos en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, la única solución a la vida, a los problemas de la vida, es el abandono. El abandono en las manos de Dios. Como los niños. Como los niños. Y esa es la primera lección del Adviento y de la Navidad. Que todos nuestros problemas se solucionan cuando nos abandonamos, cuando somos como niños. ¿Sí? Entonces, nosotros no quisiéramos tener que hacer eso. ¿Cuántas veces no nos hemos empeñado en querer resolver los problemas por nosotros mismos? Cada uno de ustedes tiene ya determinado cómo son los demás, cómo son las cosas, cómo son los problemas, cómo está el mundo, cómo está la iglesia. Ya lo tenemos determinado. Ya nada nos sorprende ni nada nos asombra. Y si eso sucede, Dios no va a encontrar el medio de sorprendernos. Fíjense en los niños pequeños, que se concentran en una cosa que les asombra, a la siguiente hora se encuentran otra cosa y se meten en esa cosa por la capacidad de asombro. Si no hay capacidad de asombro en nosotros no podemos percibir a Dios. ¿Sí? Y no percibimos a Dios, no hay capacidad de asombro, porque ya lo tenemos todo pensado, todo planeado y todo entendido. Esa no es una actitud de niños. Esa no es una actitud de abandono. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo fue la última vez en que lo que ustedes han querido llegar a ser y lo que en realidad sucede coincidió? Posiblemente nunca. Constantemente están pendientes de lo que les gustaría que sucediera, de lo que les gustaría que pasara, incluso de la persona que les gustaría ser, y por otro lado, lo que en realidad sucede, lo que en realidad pasa, la vida concreta, ordinaria de todos los días. Hay veces que sacrificamos la fantasía y nos conformamos con lo que está pasando ahorita, o hay veces que nos salimos de lo concreto y comenzamos para adelante o para atrás.
menos en el momento presente. Entonces, necesitamos, por nosotros mismos no lo podemos hacer. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos vuelva a crear. Sí. El Antiguo Testamento dice: nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. La condena, la maldición de Dios, del hombre, después del pecado original, fue que hay que volver al polvo. Hay que empezar desde abajo, desde nuestra pequeñez, desde nuestra miseria, desde nuestros pecados. Con lo que nos hemos de santificar es con lo que tenemos, con lo que nos pasa todos los días, no con otras cosas. ¿Sí? Entonces, pero como rechazamos depender de Dios, ¿a quién de nosotros le gusta o le gustaría depender de alguien más? Pues solo a los niños. Un niño es feliz, él mismo, en su propio yo, porque confía, porque sabe de quién depende. ¿Sí? Entonces, a nosotros no nos gusta depender de Dios. No queremos depender de Dios. Entonces, por eso el pecado original crea en nosotros una misteriosa tendencia a replegarnos sobre nosotros mismos, sobre nuestros falsos yo. Surge un problema e inmediatamente nos colocamos en nuestra torre, en nuestro pilar desde donde nos defendemos. No se trata de defendernos de nada. Se trata de dejarnos moldear por Dios. Y no ha habido acontecimiento en su vida que no ha tenido ese objetivo, que purificarlos, volverlos a empezar, volverlos a crear a ustedes. Entonces, la única solución es aprender de Cristo cómo ser niños de nuevo. Entonces, en el pecado original pues llegó la ilusión del hijo pródigo, cuando le dijimos a Dios: danos la parte de la herencia que nos corresponde. Y nos fuimos y nos perdimos. ¿Por qué? Porque dudamos de su amor. ¿Cómo puede, usted pregunta, cómo puede ser posible que Dios me ame a mí de forma gratuita? Eso usted no lo entiende. Y si lo entendieran, no lo aceptarían, porque no estamos acostumbrados a que nos den gratis. Queremos que todo nos cueste. Y sin embargo, esa es una de las verdades más espantosas de la humanidad. El que seamos amados por Dios sin que tengamos que ser nada. Es más, entre más nada seamos, más amados por Dios. Pero tenemos una dificultad, que por un lado no queremos aceptar ser débiles o pecadores, y por otra no confiamos en Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la ilusión en la que vivimos.
Porque Satanás le hizo creer a Adán y a Eva que Dios era un ser egoísta allá arriba, sí, encerrado en sí mismo, que quería poseerlo todo, ser dueño de todo. Entonces, el rechazo de Dios, el rechazo a depender de Dios, creó esta ruptura con Él y con los demás. Y ahí nos separamos de Dios. Entonces, cuando viene un problema, una dificultad, nos encerramos en nosotros mismos. En vez de decir, ¿quién soy yo frente a Dios? ¿Qué debo hacer con este problema? En vez de hacer eso, hacemos nuestro el problema y yo nos identificamos y somos una sola cosa. En vez de tener problemas, yo soy el problema. Perdemos objetividad. Nos olvidamos de quiénes somos frente a Dios. ¿Sí? Entonces, el hombre apartado de Dios se separa de los demás y de sí mismo. Si recuerdan, después del pecado original, Adán y Eva se ven desnudos. Adán dice, mi desnudez es mi dependencia de Dios y esto no lo quiero. Y desde entonces nosotros no queremos depender de Dios. Queremos la autonomía, la independencia y vivir y salvarnos por nuestras propias fuerzas. Entonces, la psicología llama a este problema complejo o traumatismo o bloqueo, en otras palabras. ¿Y en qué consiste el bloqueo? Consiste en que nos metemos en el problema y nos identificamos con él y nos encerramos en él y vemos y juzgamos todo a través de lo que sentimos, de los sentimientos. Nos separamos de nuestro yo profundo y nos encerramos en nuestros yos secundarios o uno de esos otros personajes que nos habitan. Sí, entonces, dice el Evangelio que donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Cuando llega el problema, la dificultad, lo primero que hemos de hacer es ver a Dios, ver la realidad, ver las cosas como son y que los demás nos ayuden. ¿Sí? Porque la tentación primera es, yo puedo resolver los problemas por mí mismo. No necesito ni de Dios ni de nadie. Es más, Dios no me ha ayudado en el pasado y dudo de que me ayudará el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los signos de que nos hemos separado del yo verdadero, de la presencia de Dios y nos hemos encerrado en nosotros mismos? Son 3 signos principales. El primer signo es el soñar, la fantasía, el estar huyendo de la realidad, estar metiéndonos en una ilusión y no vivimos el presente. No vivimos el presente. Sí. Entonces, la ilusión, la imaginación, la fantasía nos distrae, nos separa de la realidad de Dios y de los demás. Si ustedes en algún momento del día
gastan tiempo en eso, ya es el primer signo de que no confiamos en Dios. No confiamos en Dios. ¿Cuándo sabemos que vamos a Dios? Cuando confiamos en Dios. ¿Sí? Entonces, el primer signo de la falta de confianza en Dios es la ilusión, el sueño, la fantasía. El segundo signo es la actividad o el activismo. El ponernos a hacer cosas para evitar lo que nos pasa, como si nada sucediera. Y el tercero, pues es lo que se denomina como estados negativos, de estarnos diciendo a nosotros mismos cosas negativas, frases negativas constantemente. Dios nunca me ayuda, voy a ser siempre el mismo, todo me sale mal, Dios ni los demás están cuando los necesito, esta no puede ser la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, no puede haber estados negativos, frases negativas que nosotros pensamos de nosotros mismos y al mismo tiempo estar amando la voluntad de Dios. Eso no sucede. O amamos la voluntad de Dios, o nos ligamos con la presencia de Dios en nuestro interior. Recordamos quiénes somos como hijos de Dios, o resolvemos los problemas por nosotros mismos. Sí. Entonces, cuando llega la dificultad, al menos lo mínimo que tendríamos que hacer es recordarnos que estamos en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Entonces, nuestra vida entera se mueve entre estos dos extremos, ligados a la presencia de Dios y a los demás, o constantemente identificados con nuestros problemas. No podemos estar en las dos partes al mismo tiempo. Y allí la importancia de aprender a abandonarnos en las manos de Dios. ¿Y qué es el abandono? Aceptar, acoger la presencia de Dios tal como es y luego ofrecernos a Él, darnos a Él. Ese es el abandono. Y pareciera increíble que esto que les estoy diciendo se los está diciendo a hijos e hijas de Dios. Sí. Si ustedes estuvieran recién bautizados, sería otra cosa. Pero no puede ser posible que a estas alturas de la vida uno tenga que decirles: ustedes son hijos de Dios, hijas de Dios, o confíen en Dios. ¿Cuántas veces, cuántas cosas difíciles no tienen que pasar para entender quiénes somos? ¿Para qué esperar hasta entonces? Entonces, el abandono es una apertura del alma ante cualquier acontecimiento. Porque la tentación para nosotros consiste, como decíamos, en vivir y resolver todos los problemas por nosotros mismos. En vez de saltar hacia nosotros mismos, hay que saltar en Dios. Saltar en Dios. ¿Sí? Entonces, 3 pasos simples con los que hemos de aprender a abandonarnos en las manos de Dios, a confiar en Dios. Y el primero, pues es a ver las cosas como son.
a mirar el acontecimiento o el problema o la persona tal y como es en realidad. Nadie de nosotros lo puede hacer. Este primer paso posiblemente nadie lo pueda hacer porque no estamos acostumbrados a ver las cosas como son en realidad. Porque ustedes saben que para ustedes las cosas son de una forma y no son de otra. A menos que practiquen primero a ver las cosas como son en realidad y no como ustedes se las imaginan, no avanzamos. Una vez que vemos cuál es la naturaleza del problema, descubrimos qué me hace sentir y qué me hace pensar. ¿Sí? Ver las cosas de forma orgánica, como son en realidad. ¿Qué me hace sentir a mí? ¿Qué me hace pensar a mí? Entonces, para eso les había dicho de este ejemplo de un niño. El niño está jugando en la calle con un juguete, metido en el juguete. Viene un perro con rabia o agresivo y el niño tiene 3 opciones. La primera es rechazar que hay un problema. Si yo evado el problema, me creo un problema, una enfermedad. ¿Cuántas enfermedades no vienen de estar evadiendo los problemas? Una solución para el niño no es decir, no hay ningún perro ahora. La otra solución del niño sería ponerse a luchar con el perro. Y la tercera, echarse a correr. Ninguna de las 3 son solución, porque con las 3 soluciones el niño resultaría mordido por el perro. Entonces, en todos los casos sería lo mismo. Pero si por el contrario, el niño toma conciencia de lo que la cosa es en realidad, cuál es el peligro para mí, e inmediatamente se da cuenta que él es débil y que tiene un padre y se lanza a buscar a su padre, eso es todo lo que tiene que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna persona, ningún acontecimiento se nos da a nosotros o nos pasa para que nosotros lo resolvamos, sino para que aprendamos a confiar. Y confiando, nos ofrezcamos. ¿Cuántas cosas no les han pasado a ustedes que pudieron haber ofrecido y que ustedes se pudieron haber ofrecido juntamente con esas cosas? Pero no. Tienen en los rincones de su corazón un acuse de recibo de todas las cosas que les han pasado y que no han entendido y que no han querido resolver, que las han evitado, que las han dejado allí y que las guardan cada una con un poquito de rencor, diciendo, en 10 años voy a entender. Tiempo perdido. Sí. Entonces, lo único que los problemas quieren hacer en nosotros es despertar el instinto filial, descubrir quiénes somos, que somos hijos de Dios, y como niños pequeños, confiar en Dios con los ojos cerrados, detenernos a ver quién causó el problema, quién es el culpable o cómo nos vamos a vengar
¿O cómo vamos a salir de allí? Pérdida de tiempo. Sí. Entonces, corremos a los brazos de Dios y le decimos: mira lo que me ha pasado, aquí te lo entrego y me entrego juntamente con esto en tus manos. Y de nuevo, a seguir, a seguir. Solo primero, ver la situación como es en realidad. Luego, acoger la situación. ¿Sí? Entonces, el niño acoge el peligro porque confía en su padre. Él sabe que su padre es más fuerte que el perro y eso le da confianza. Si los problemas no están produciendo confianza en ustedes, tenemos un problema. Un problema. Sí. Entonces, si después de haber tomado conciencia de mi problema ante Dios, le pido que sea capaz de aceptar lo que Él permite, entonces se da la plena acogida de la vida como un don. Esto que me pasa, Dios me lo da. Dios me lo da. Que no es resignación. No es resignación. Primero, ver. Segundo, acoger. Y tercero, ofrecernos. El niño que ha tomado conciencia del peligro se lanza luego a los brazos de su padre. Y así nosotros con Dios. Así nosotros con Dios. Entonces podemos saber cuánto amamos a Dios en la medida en que nos abandonamos a Él. ¿Sí? Lo vemos, lo acogemos y ofrecemos nuestro sufrimiento, nuestra alegría, se lo damos a Dios. ¿Sí? Entonces, nadie puede ofrecer lo que es su miseria, su pecado, sus problemas, sus dificultades, si no hay confianza en Dios. ¿Sí? Entonces, por eso, por el bautismo, fuimos sumergidos en la vida de Dios. Y el lugar que nos corresponde en la vida de la Trinidad es la de ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aprendemos a ser hijos de Dios? Pues viendo a Cristo. ¿Cómo se lo lleva José y María huyendo a Egipto? Pues quizás enfermo, con los ojos cerrados, quizás llorando de frío. No sabemos. Él se confió a María y a José. Y nosotros se nos dificulta confiarnos a Dios, que es nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, desde que comienza a hablar, nuestro Señor dice a su Padre: aquí estoy para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es el único impedimento para la confianza en Dios? Pues el único impedimento es el miedo. ¿Sí? San Pablo dice que el último enemigo que nosotros vamos a vencer será la muerte, pero el antepenúltimo enemigo es el miedo. Sí. Entonces, amamos a Dios en verdad cuando nos hemos hecho capaces de no tenerle miedo a Él ni a las cosas.
Porque hay un temor bueno, necesario, el temor reverencial de llegar a ofender a Dios, de separarnos de Dios. Ese temor es bueno. El que no es bueno viene del no creer en el amor que Dios nos tiene, de tenerle miedo a Dios, de no creer que Él tiene el control de los acontecimientos, miedo también de los demás, de la opinión de los demás, de las cosas, del trabajo, de las responsabilidades, de los peligros, de la pobreza, del dolor, del porvenir, miedo de las enfermedades o de la vida, miedo de la muerte. La mayor parte de las debilidades y de los errores de los hombres son provocados por el miedo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el miedo al peligro hace nacer el peligro. El miedo a las complicaciones hace crecer las complicaciones. El miedo a la enfermedad engendra a menudo enfermedades. Y este miedo, pues, es consecuencia del pecado original. Es el primer signo del pecado original. El miedo y la duda. La duda causó el pecado original. Fue el signo del pecado original. Satanás, por ejemplo, desconfió de Dios. No quiso perder su alma, no quiso dar su vida para recibirla de nuevo divinizada por la generosidad de Dios. En cambio, permaneció atado, tendido, tullido en su duda. Luego dedicó todo su esfuerzo a infligir su deformidad al hombre, a cada uno de nosotros. Cada minuto de nuestra vida, Satanás se acerca a nosotros y nos aconseja dudar. Nos aconseja cuestionar a Dios. ¿Sí? Entonces, la tentación aparece para Satanás, diciendo: ¿tendré yo un dueño o seré yo mi propio dueño? Y con eso fue suficiente. Satanás se convirtió en el principal generador de la mentira. Y esta mentira consiste en hacer creer al hombre que Dios no es amor, sino un ser interesado y egoísta, dueño de todo. Esa es la duda que le presenta a Eva. Y a Eva se le sube la ilusión a la cabeza y vacila y piensa. Desde entonces el hombre se ha hecho suspicaz. Y eso es lo que más ha herido el corazón de Dios. Ustedes pueden cometer el peor de los crímenes, el pecado que usted quiera. No hay cosa que hiera más el corazón de Dios que la falta de confianza. Pueden ustedes tener una vida espiritual impecable, confesarse todos los días, no haber ofendido a Dios de ninguna forma. Pero si llega una dificultad y ustedes dudan de Dios, lo demás no sirve para nada. Sí. Lo demás no sirve para nada. El salario inmediato del pecado ha sido el miedo y la huida. La duda ya es un miedo. Miedo a que la sabiduría de Dios no sea amor. Miedo a que la sabiduría de Dios no sea buena. O miedo a que la sabiduría de Dios sea egoísta o vindicativa, en otras palabras. Entonces, habrá que esperar a Cristo y verlo así.
Si no aprendemos a confiar viéndolo a Él, no va a haber nada que nos haga confiar en Dios. Sí. Él vino así, como niño, a revelarnos la sabiduría y el poder del amor en la locura y en la debilidad de su carne pequeña, tierna, crucificada. Desde entonces, no cesamos de huir de Dios, de huirnos en la noche para ocultarnos de Él como Adán y Eva en el paraíso terrenal. El miedo es el sentimiento que inspira la primera respuesta de Adán a Dios. Si recuerdan, baja a Dios y lo busca. Y Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estaban? Y él dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Todo esto producto de la desconfianza, de la duda. Esta desnudez le preocupa a Adán, porque es la señal visible de su debilidad, de su dependencia total. Por su dependencia de Dios, si recuerdan, el hombre participaba del gobierno del universo, del control de las cosas. Y por la duda, el miedo, todas las cosas le asustan. Las cosas lo gobiernan a él. La ambición, por ejemplo, del dinero, del placer, de la comodidad, de la comida, de la diversión, es producto del miedo. Todo esto es producto del miedo, de no confiar en Dios. ¿Sí? Entonces, ¿en qué condiciones se realizará el designio de salvación? Se realizará si creemos en el amor que Dios nos tiene, si nos abrimos a este don que quiere hacernos de un amor filial, que es el amor mismo de Cristo a su Padre. Entonces, para recuperarnos y acrecentar y erradicar nuestro miedo, Dios se hizo niño. ¿Y quién puede tenerle miedo a un niño? Dios, como decía antes, entonces, no quiere más que niños ahí arriba, los únicos que estén a su nivel. Nos salvaremos si somos capaces de decir, yo confío como los niños, yo creo como los niños. Sí. Entonces, nace así aparece. Y poco a poco Jesús se fue hundiendo en esta noche de nuestra duda y de nuestro miedo en Getsemaní. Y mientras Adán, bajo el efecto del miedo, se escondía de Dios, Cristo permaneció bajo la angustia y volvió a Dios en el anonadamiento y en la muerte. Quiso tener miedo para librarnos del miedo. Y él mismo lo dice. Dice, desde un punto de vista humano, yo quisiera que esto no me sucediera, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí. Volvió a tener miedo en la cruz y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí. Entonces, nuestra actitud consistirá en dejarnos llevar por Jesús con los ojos cerrados a través de la noche de la vida. Como decía Santa Teresita, ¿acaso es demasiado pedirle a un niño que cierre sus ojos? Entonces, si se dan cuenta,
el principal esfuerzo de nuestra vida es purificarnos de la duda y del miedo para llegar a la plenitud de la confianza. ¿Dónde se encierra o dónde se esconde el hombre de este siglo XXI? En su inteligencia, en su tecnología. ¿Cuándo aprenderíamos nosotros a confiar en sus palabras, en la palabra de Dios? Porque si ustedes no escuchan su palabra, si ustedes no escuchan las palabras de vida que les dice todos los días detrás de cada acontecimiento y cada persona, si ustedes no están pendientes de eso, si ustedes no escuchan eso, ustedes nunca van a ver a Dios. Sí. Al final, si se dan cuenta, tenemos miedo del amor gratuito de Dios. Y Jesús constantemente diciéndonos a nosotros, ¿soy yo? ¿Por qué dudaron? Sí. En cada una de sus oraciones, nuestro Señor oraba como niño. Y dice el Evangelio, en aquel momento Jesús se llenó de alegría y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí. ¿Cuándo aprenderíamos a orar así? Si creemos que oramos como adultos. Me dicen, Padre, yo he estado en esta parroquia desde 1950. He rezado todos los días. Vengo a misa todos los días. Si no hemos aprendido a confiar, no importa cuánto tiempo hemos estado en la iglesia. Sí. Adán y Eva no se quedaron desnudos de repente. Habían estado desnudos desde antes, pero sin problemas. Contemplaban a Dios con alegría, con familiaridad y con simplicidad. El día que quisieron acercarse a Dios por sí mismos, se les terminó la contemplación. Conocieron la distancia infranqueable entre Dios y ellos. Cuando dejaban que Dios quitara esa distancia, lo conocían. Cuando quisieron quitar ellos mismos esa distancia, lo perdieron. No somos nosotros los que andamos buscando a Dios, ni queremos buscarlo en una parte o en la otra. Si no nos dejamos encontrar por Dios donde estamos y vivimos, donde sufrimos y trabajamos, nunca lo vamos a ver. Con esto entendemos que es Dios el que viene, el que pasa, el que se manifiesta, el que se deja ver, el que se da. La criatura debe quedarse donde está y ser lo que es y dejarse encontrar donde está. No debe querer contemplar a Dios por sí misma. Solo Dios puede dejarse ver. La criatura solo debe desear amar a Dios en Él mismo y por Él mismo, dejándole el cuidado de su vida, la guía, la dirección de su vida. Ustedes recuerdan aquel pasaje del Evangelio cuando los discípulos, después de haber pescado toda la noche, pues no lograron conseguir nada. Y al amanecer aparece Jesús y les dice, remen mar adentro. Es decir, que para encontrar a Cristo tenían que meterse donde estaban.
Sí, y así lo hicieron. Y dice el Evangelio que lograron tal cantidad de peces que la barca casi se hundía. Tuvieron que pedir ayuda para sacarla. Ese es el abandono. Que las cosas se den cuando Dios quiere, de la forma que Dios quiere, no cuando a nosotros se nos antoja o cuando nosotros creemos que lo necesitamos. Dios siempre sale a nuestra ayuda, a nuestro auxilio, de la forma en que Él lo decide, no como a nosotros nos gustaría. Nunca los ha dejado solos. ¿Ninguno de ustedes se ha muerto solo? Sí. Entonces, nosotros hemos de estar siempre dispuestos a dejar las orillas y remar mar adentro, fiados solo de la palabra de Jesús. ¿Cuál palabra de Jesús? La que escuchamos aquí en la misa, la que escuchan ustedes todos los días en los acontecimientos de la vida y de las personas. El mar es Dios, Dios mismo con nosotros, navegando esta vida junto con nosotros. Porque a veces podemos imaginarnos que Dios está lejos, o nos imaginamos que para experimentar o encontrar a Dios o percibir a Dios tendríamos que tener una experiencia especial y profunda, o ser perfectos o inmaculados. Lo hondo de Dios se vive y se descubre donde vivimos, donde trabajamos, donde somos. Dios se revela ahí al declararse que trabaja en nuestras pequeñas vidas. Y allí Dios nos dice: no temas, soy yo. Entonces, hemos de comprender que lo hondo de la vida cristiana no es una conquista, no es un logro por nosotros mismos, no es el resultado de un esfuerzo doloroso o de un conjunto de ascesis o de mortificaciones. Lo hondo de Dios es un don que se recibe, que se acoge en las cosas simples de todos los días. El don de Dios que se nos da precisamente donde estamos. Y Dios nos ha invitado a todos a lo profundo. Y entrar en lo profundo se lo concede a Dios al que se abandona con confianza en sus manos de Padre, en medio incluso de sus lazos, de su impotencia, de sus pecados o de los clavos que lo fijan en la propia cruz. Entonces, lo hondo no es engordar nuestro propio yo en una lucha a cal y canto para conquistar a Dios. Es abandonarse en su amor que nos habita, mientras que todo aparece pequeño, restringido, mientras estamos agarrados a las orillas mezquinas de nuestra vida cada día y de nuestros propios límites personales. Lo hondo es acoger a Dios que habita en nuestra vida y que con cualquier cosita que suceda nos dice: ánimo, soy yo. Entonces, lo profundo de Dios se nos da cada vez que acogemos ese pequeño espacio de su presencia viva en cada instante presente de nuestra vida. Está tan cerca que no lo sentimos diferente de nosotros. Así, al acogerle y dejarle edificar nuestra vida, purificarla, atraerlas hacia Él, es Él quien nos invade con su hondo y profundo amor y quien nos une a Él en una vida eterna, ancha, hasta el infinito. Y esto exige, lo único que exige, es el abandono. Ahí tenemos los enfermos del Evangelio, los pecadores del Evangelio.
Si no se hubieran atrevido por sus miserias físicas o psíquicas o espirituales a ir directamente a Cristo, nunca hubieran sido liberados. Si se fijan, el orgullo nos puede tener agarrados por donde menos nos imaginamos. Ahí tenemos el joven rico que se acerca a Jesús y le dice: ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: estos son los mandamientos. Y él dice: yo soy un experto en cumplir los mandamientos. Pero tenía su seguridad en el dinero. Y Jesús le dice: ahora aprende a confiar en mí. Y el Evangelio dice que se fue triste. Entonces, para ser salvados, el hombre debe volverse a entregar a las manos creadoras de su Dios. Y en su debilidad, en su pecado, en su miseria, que acepte sin vergüenza de su desnudez, ser dependiente de Dios, no saber su camino, no tener conocimiento de su verdadera felicidad, es decir, que se abandone totalmente a la dirección de Dios. Entonces, esa es la dificultad. Si lo entendimos, si con esto no entendimos la vida cristiana, ya perdimos el tiempo por una hora. Entonces, a pensar esto que acabamos de escuchar y aprender a abandonarnos en Dios y a confiar en Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.